Bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes esté viva memoria. Oh, despertar, arpa salte y entonar, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor que en los orbes gobierna y que en sus alas te lleva cual águila tierna. Él te guardó, le gobernó magrador, no de su mano paterna. Bendice al Señor de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor que prospera tu estado y beneficios sin fin sobre ti ha derramado. Piensa que sé amoroso y muy bien, como mil pruebas te ha dado. Alma bendice al Señor a su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud y todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Mis amados en Jesús, muy buenas noches, tengan todos un cordial saludo para todas las personas que se encuentran conectadas en estos momentos para alimentarnos con el mejor alimento que tenemos, que es lo espiritual, lo que Dios nos da constantemente y por este medio, dándole gracias a Dios por estar ustedes, por estar también presentes acá, que es la voluntad de Dios. Entonces me alegra mucho tenerlos por acá. Bueno, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Señor Dios de inmensa bondad y misericordia, sabemos, Señor, que somos miserables pecadores, contra ti hemos pecado y hecho lo malo ante tus ojos. Pero como tú eres un Dios de misericordia y la fuente de pureza eterna, te ofrecemos el sacrificio de nuestro espíritu quebrantado y te suplicamos que hagas que el fuego de tu amor consuma nuestros pecados y purifique nuestra alma. Limpia nuestro corazón, oh Dios, aunque mis pecados fueran como la grana, blanquécelos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, hazlos como blanca lana. Concédeme el consuelo de tu presencia y haz que tu espíritu libertad que has dado a tus hijos
y así elevemos cánticos de justicia a ti, y nuestros labios te alaben en la congregación de los redimidos, ahora y para siempre. Queremos, Señor, darte gracias por todas las bendiciones recibidas, especialmente, Señor, porque has perdonado todos nuestros pecados. Queremos pedirte por todos nuestros hermanos en estos momentos, para que tú los bendigas, los ilumines siempre, Señor, en sus necesidades tanto espirituales como materiales. Sabemos, Señor, que estamos en un mundo que tiene muchas calamidades y tiene muchas fallas, Señor. Por eso nos postramos delante de ti, porque tú eres el Dios de misericordia, Dios de bondad. Mundo. Te pedimos pues por todas las personas que hemos estado orando, por la salud de ellos, para que seas tú, Señor, en tu voluntad, que los bendigas y los fortalezcas especialmente, que confíen siempre en la obra grande que tú hiciste por ellos, Señor, esa redención. Nos compraste de nuevo con tu vida perfecta, tu muerte inocente y tu resurrección victoriosa, Señor. Ayúdanos y bendícelos a ellos, Señor, te necesitan, como tanto ellos como nosotros. También queremos pedirte, Señor, que bendigas esta clase, que seas tú quien dirijas por medio de tu Espíritu Santo y nos des el conocimiento de tu palabra para poder tener una defensa, Señor, contra el enemigo. Tú sabes que él anda como león rugiente, a ver a quien devora. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, estamos en el Catecismo de la página 160. Ojo, página 162. Y estamos viendo la pregunta 188. 188 en la página 162. Vimos el jueves pasado por qué llamamos preciosa la sangre de Cristo. Recordemos que estamos viendo todavía estamos en el segundo artículo del credo. El segundo artículo del credo. Estamos viendo el oficio de Cristo, el nombre de Cristo, y estamos viendo la obra de Cristo. Recordemos que es la obra de Cristo que nos redimió a nosotros. Él nos redimió. Y estamos viendo con qué nos redimió. Estamos viendo su sangre. Sí. Y esa pregunta es: ¿por qué llamamos preciosa? Es que Él derramó la sangre por nosotros. Sí, por cada uno de nosotros. ¿Para darnos qué? La salvación. Entonces llega la pregunta y nos dice: ¿por qué llamamos preciosa la sangre de Cristo? Llamamos preciosa la sangre de Cristo porque Él pagó el precio del rescate por nosotros. Cosa que ni el oro ni la plata de todo el mundo no lo hubiera hecho. ¿Sí? Entonces, mire, Él, ¿por qué llamamos preciosa la sangre de Cristo? Porque Él nos rescató su preciosa sangre. Muy bien, ahí habíamos quedado. Habíamos quedado en la pregunta 189. Dice: ¿por qué llamamos inocente? En la pregunta anterior llamamos: ¿por qué llamamos preciosa? Preciosa la sangre de Cristo. Ahora llega la pregunta 188, 189 y dice: ¿por qué llamamos inocente el sufrimiento y la muerte de Cristo? ¿Por qué llamamos inocente la muerte? ¿Por qué llamamos inocente? Llamamos inocente el sufrimiento y la muerte de Cristo. Muy bien. ¿Por qué lo llamamos inocente? Esa respuesta la vemos, que llamamos inocente el sufrimiento y la muerte de Cristo porque Jesús pagó el precio de los pecados de todas las personas. Él pagó con su muerte todo el precio que merecían las personas, no su propio pecado. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta que Él es ¿qué? Nuestro sustituto. Él pagó el precio de los pecados de todas las personas del mundo. De todas las personas del mundo. Y no podemos olvidar ese versículo bíblico: el Cordero quita el pecado del mundo. Ojo, Cristo murió por todo el mundo, ya que personas en la salvación, recordemos los fariseos que vieron los milagros de Jesús y no quisieron, pero Jesús también murió por ellos. Ellos en su corazón
cerraron su corazón para no creer en Jesús. Entonces, por eso esa pregunta, ¿por qué llamamos inocente el sufrimiento y la muerte de Cristo? Llamamos porque Jesús pagó el precio de las personas, no el de su propio pecado. Entonces, ahí podemos llamar a Jesús, ¿qué? Nuestro sustituto. Vamos a las preguntas, a los textos bíblicos. ¿Qué nos dice 2 Corintios capítulo 5, 21? 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Nosotros seamos justicia de Dios en él. A ver, Jesucristo tenía pecado. Él no tenía pecado, era inocente. Él era inocente. Nadie lo podía señalar de pecado. Él sí podía decir, nadie me puede señalar de pecado. ¿Sí? Entonces mire que ahí vemos un claro ejemplo. Como dice Pablo a los hermanos de Corinto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. O sea que todo lo que hizo Jesucristo, ¿a quién fue dado? En su justicia, a nosotros. ¿Sí? Ahí vemos ese claro intercambio que tiene Dios para con nosotros. Él sufrió y nos salva a nosotros por el sufrimiento. Muy bien. Hebreos capítulo 4:15. Hebreos 4:15. ¿Qué nos dice? Tenemos uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote, alguien especial, que fue tentado en todo. Vamos allá, al desierto. Perdón, yo tomo agüita que estoy seco. Vamos al desierto. ¿Con qué tentó a Jesús? Mire, lo tentó con lo que tienta el mundo. Con el poder, con las riquezas, con los reinos. Todo el mundo. Y la pregunta, ¿Jesús cayó en las trampas que le puso Satanás? No, Jesús no cayó. ¿Y sabe por qué no cayó? Por amor a nosotros. Porque donde Jesús hubiera caído en un pecado de eso, caso a Satanás, se hubiera hecho enemigo de Dios y amigo del diablo. Lo mismo que hizo Adán y Eva. Jesús no lo hizo. Este segundo Adán no lo hizo. Lo hizo por y por mí. Por eso tenemos uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo. Cuando usted sea tentado en cualquier cosa, diga, Jesús también fue tentado. Jesús, porque tú también fuiste tentado y no caíste. Y yo, perdóname, Señor, ayúdame. ¿Sí? Mire, esa es la semejanza que muestra acá. Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27, ¿qué nos dice? Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El sacrificio que hacían los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, ellos primero tenían que hacer un sacrificio para ellos mismos, ¿sí? Limpiarse. Jesucristo con un solo sacrificio nos hizo a nosotros, ¿qué? Nos limpió de todo pecado. No es ese sumo sacerdote que tenemos como en el Antiguo Testamento, no, este es especial, es Jesús, que con un solo sacrificio nos, ¿qué? Inocentes. Por eso este texto nos dice a nosotros, dice que de ofrecer primero sacrificio, dice, y luego porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ese sacrificio lo hizo una vez. ¿Cuál sacrificio? El sacrificio en la cruz. Ese sacrificio Jesús lo hizo por amor a nosotros. Entonces mire que ese sumo sacerdote ya no tiene necesidad, como los del Antiguo Testamento, hacer un sacrificio y luego por el pueblo, y luego por ellos y luego por el pueblo. No, que entraban con 3 corderitos y todas las cosas, ya no. El cordero ya fue inmolado, ya fue sacrificado. ¿Y cuál era ese cordero? Jesús. Ese era el cuadro del sacrificio, el corderito, rociaba en la sangre. Ese era el cuadro de Jesús.
Ya lo tenemos, ya fue sacrificado. Ya ese era el sacrificio por nosotros. Ahora Isaías 53, ¿qué nos dice? Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Herido, maltratado y muerto por nosotros. 53 muestra claramente esta profecía mesiánica más clara, que él fue a la cruz, fue maltratado por nosotros. Entonces por eso dice, por somos inocentes el sufrimiento y la muerte de Cristo. La llamamos inocente el sufrimiento y la muerte de Cristo porque Jesús pagó el precio de los pecados de todas las personas, no el de su propio pecado. Es nuestro sustituto. Muy bien. Vamos a la pregunta número 190. ¿En qué sentido la redención de Cristo me liberó de la esclavitud del pecado? Uy, qué buena. Pregunta 190. Pues, pregunta 190. 190. ¿En qué sentido la redención de Cristo me liberó de la esclavitud del pecado? ¿En qué sentido? Ya sabemos que la redención me liberó del castigo que merezco por todos mis pecados. Sí, recordemos, la redención de Cristo me liberó del castigo. Un castigo en el infierno. Merecemos las justas palabras de Dios de decirnos como decimos en la confesión de pecados. Señor, merecemos que tú nos digas, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, al diablo y vosotros. Eso es lo que pecadores. Por eso la redención de Cristo me liberó del castigo que merezco por mis pecados. Eso es la respuesta. Pero entonces vamos a los textos bíblicos. Dice Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. Dice, todo aquel que practica el pecado, esclavo del pecado. Así que si el Hijo liberta, seréis verdaderamente libres. ¿Quién nos libertó? ¿Quién nos quitó la esclavitud del pecado? Cristo. Si el Hijo no nos hubiera libertado, olvide, nadie. No, que lo que pasa es que entonces yo puedo hacer peregrinaciones, yo puedo hacer obras para salvarme. No, Él tenía que salvarnos. Él, la única obra que puede salvarnos a nosotros, la obra expiatoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El resto, ninguna obra más. Por eso estamos hablando de la preciosa sangre, del sufrimiento que Él tuvo por nosotros. Mire la obra que Él hizo. Estamos hablando de la obra de Cristo. Una obra grande, de sangre, de sufrimiento. Mire, todo lo que hizo. Y no merecíamos nada, nosotros no merecíamos nada. Nosotros merecemos el castigo de Dios. Eso mereció. Y todo eso lo hizo Jesús. Mire, tan bonito. 1:7 dice, la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Aquí no dice que las obras de Julanito de tal me limpia todo pecado. Aquí no es que yo haga a tal parte me van a limpiar de todo. De su Hijo Jesucristo me limpia ¿de qué? De todo. No se quedó ni un pecado por fuera. Todos los pecados fueron ¿qué? Limpiados, fueron perdonados por la sangre de nuestro Señor. Gálatas capítulo 3:13. Cristo nos redimió, o sea, nos compró de nuevo de la maldición de la haciéndose maldición por nosotros. Él fue maldición por nosotros. Él cumplió la ley perfectamente. Sí, Él hizo la voluntad del Padre totalmente. ¿Por quién? Por nosotros. Por eso ese versículo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Él fue maldito por nosotros. Eso que es lo que merecemos nosotros. Esas palabras que escuchó Cristo en la cruz del Calvario, apártate de mí, maldito, eso era para nosotros. Y Él la recibió por nosotros. Muy bien. Colosenses capítulo 2:13. Estando muertos en pecados, juntamente con Cristo, perdonándolos todos los pecados. ¿Quién nos dio vida a nosotros
En Cristo. ¿Quién nos dio vida? Cuando estábamos muertos y sepultados. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos ciegos. ¿Quién nos dio vida y nos dio la vista? O el mismo Jesucristo. Él nos dio vida cuando estábamos muertos y perdidos en este mundo. Ciegos espirituales. Muy bien. Él. No nosotros. Vamos de Jesús, no de nosotros. Muy bien. Romanos capítulo 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ojo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Qué bello versículo. Miren, ninguna condenación. O sea, que estamos condenados. Quitaron nuestras cadenas, abrieron las puertas de la esclavitud. Somos libres. Una persona cuando sale libre, ¿cómo sale? Triste, aburrida, llorando de la alegría. Nosotros contentos, alegres, porque Cristo nos libertó. Cristo, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. O para los que están en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo Jesús. Démosle gracias al Espíritu Santo que colocó esa fe en cada uno de nosotros. Somos hijos de Dios, herederos de la vida eterna. Muy bien. Salmo 7, versículo 10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados. No, qué bonito. Con nosotros conforme a nuestros pecados. Donde Él haga las cosas que tiene que hacer conforme a nuestros pecados, ya estuviéramos muertos totalmente. Dios es misericordioso. Dios es bondadoso. Dios es de misericordia. ¿Cómo podemos ver a Dios? Podemos verlo como un Padre de amor, un Padre de infinita misericordia, que amó a sus hijos, enviando su propio Hijo para morir por ellos. Gracias, Señor, porque sabemos que por medio de tu palabra nos dimos cuenta de que tú eres un Padre de amor, un Padre de misericordia. ¿Por qué? Porque no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados. Muy bien, vamos a dejar aquí. Ok. Y el próximo jueves empezamos con la pregunta 191. ¿En qué sentido la redención de Cristo me liberó de la esclavitud de la muerte? ¿En qué sentido? Muy bueno. Bueno, voy a ir por mi amigo Timoteo. Ya me demoro. No me demoro. Vayan preparando a los muchachos, a los niños. Listo. Ya vengo con él. Por allá está. Muy bien. Timoteo. Ya voy, pastor. Bien.